Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo para invitarte a sumergirte en este mar fresco de la palabra de Dios. Esta palabra que quiere restaurarnos, esta palabra que quiere llenarnos de alegría, de fe, de esperanza. Quiero entregarte hoy un texto tomado del libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículos del 2 al 19, que dice así: El Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob, derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Están sentados en el suelo, silenciosos, los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal. Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en llanto, me hierven las entrañas. Mi bilis se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino?, mientras caen desfallecidos como heridos de muerte en las plazas de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, Virgen hija de Sión? Porque tu desastre es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias. No revelaron tu culpa a fin de cambiar tu suerte, sino que te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Invoca al Señor de corazón, gime, hija de Sión. Deja correr tus lágrimas a raudales, de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche cuando comienza la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Es muy conveniente que al terminar esa sección histórica del Libro de los Reyes, la Iglesia nos proponga una página de un hombre inspirado que nos recuerda que hay dos niveles en la historia. Hay un nivel de los hechos que las crónicas, que los periódicos pueden describir, pueden narrar. Pero hay un nivel que es otro, y es el nivel de la aventura espiritual. Es el nivel que unos testigos pueden vivir en lo hondo de sí mismos, en el interior mismo de los acontecimientos. Y es lo que sucede acá con este libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destruido en su favor todas las fortalezas de la hija de Judá.
Están en tierra sentados silenciosos los ancianos, han derramado polvo sobre su cabeza, las doncellas de Jerusalén inclinan su cabeza hacia la tierra, se agotan de lágrimas mis ojos, tiemblan mis entrañas, el desastre de la hija de Sión. Los niños desfallecen, dicen ¿dónde hay pan? Es un gran poeta el que escribió todo esto, es un corazón sensible, es un hombre de Dios y es solidario con las desgracias que se abatieron sobre el pueblo, incluso si este pueblo es culpable. Y lo es, ciertamente lo es. Incluso si ya él había anunciado estas desgracias. Y lo había hecho con mucha valentía cuando le había dicho al rey que no se aliara con Egipto, sino que se aliara justamente con Nabucodonosor, con los que estaban sitiando la ciudad, que pactara. Lo que resulta más trágico es pensar que esta página no es solamente la descripción de un suceso del pasado. Hoy también es posible. Hoy también, en esta época de abundancia en ciertos países. Hoy en el mundo muchísimos niños gritan pidiendo pan, o arroz o mandioca, y sus madres no van a saber qué decirles. Y yo también con el profeta Jeremías puedo llorar. En todo caso, no tengo derecho a quedarme tranquilo, a quedarme sin hacer nada. Pero Señor, ¿qué puedo decirte? ¿A quién te compararé, hija de Jerusalén? ¿Quién podría sanarte? Qué importante es interrogarse con esas preguntas, con otras. Es que tus profetas tuvieron visiones locas, engañosas. Siempre están los falsos profetas, fíjate. Son los que llevan a todo un pueblo a la desgracia. Y los hay en todos los tiempos. Por eso, Señor, yo te pido que nos des verdaderos profetas. Profetas que iluminen la historia con tus ojos, que nos hagan ver lo que vos querés, lo que vos deseás, Señor. Que tu corazón clame al Señor. Como agua, tu corazón se derrame ante el rostro del Señor. Alza tus manos hacia Él. Es una invitación a la oración. Si otra cosa no es posible, por lo menos que nos falte la oración. Pero hay algo que hacer según nuestros medios y responsabilidades. Porque la oración nos transforma y nos transforma para adoptar los puntos de vista de Dios. Porque el sufrimiento existe y es inútil taparse los ojos. Pero hay que creer que no es la última palabra de la historia. Jerusalén está destruida, todo es luto, todo es miseria, pero no está todo perdido. Mientras un hombre como Jeremías esté ahí, el diálogo con Dios continúa y la vida tiene que volver a su curso. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical de los voceros de Cristo, Paz.
Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17, que dice así. Al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión rogándole: «Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente». Jesús le dijo: «Yo mismo iré a sanarlo». Pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que lo seguían: «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes». Y Jesús dijo al centurión: «Ve, y que suceda como has creído». Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: «Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades». Hay una puerta que se abre. Si en el evangelio precedente Jesús curaba a un leproso judío, hoy es un centurión romano. No es un judío, es un pagano. Más todavía, es un miembro del ejército extranjero de ocupación. Este es el que se beneficia de esa vida que brota de Cristo. Y todo gracias a la fe. Todo gracias a la humildad de aquel que suplica. Hasta el punto que Jesús comenta: «Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe». La alabanza de esta fe que tiene el centurión, que es comparada ventajosamente con la increencia, justamente, con la incredulidad del pueblo elegido, un romano con fe y judío sin fe. Esto encierra un valor muy intencionado y que apunta justamente a la apertura del Evangelio a los que no son judíos. Entonces Mateo, que escribe justamente para judíos cristianos, señala que se abrió la puerta del reino a los paganos. Eso es lo que está señalando. Es un punto importante en la vida de la primera comunidad cristiana, que era en su mayoría de origen judío, y que tenía que abrir el Evangelio a los que no eran judíos. Fíjate, esto ya lo hizo Jesús con este centurión romano. Y del mismo modo, la iglesia de hoy tiene que ser como un hogar abierto a todos, un signo de esperanza y un signo de salvación para todos los hombres y todas las mujeres de hoy en día. Y así se tiene que cumplir esa predicción de Cristo: vendrán muchos de oriente y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el relato de Mateo, el centurión acude en persona a entrevistarse con Jesús. En el relato de Lucas, en cambio, el centurión eso lo hace por intermedio de legados. Pero en ambos casos, la misma fe, la misma confianza, la misma humildad. ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? La misma curación a distancia. Y esto último no es algo habitual en los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús solía curar en presencia del enfermo. Jesús une su palabra al contacto físico que transmite ese poder divino que fluía de Jesús. Pero acá es interesante porque esta fe inmensa del que está pidiendo, igual que la mujer cananea, ambos eran paganos, acordate, Mateo 7:21.
esa fe consigue un milagro totalmente extraordinario. Acá se fundió la eficacia de la fe suplicante con la eficacia de la palabra todopoderosa de Jesús. Y además te recalco una cosa, no se habla de la fe del enfermo, se habla de la fe de alguien que está intercediendo por el enfermo. Esto fundamenta también nuestra propia oración de intercesión. Lo importante es que nosotros podamos pedir por otros, y si tenemos fe, el Señor beneficia a esta otra persona. Vemos también en este texto cómo la humildad es el presupuesto para la fe. Tenemos que dar un margen de confianza a Dios, tenemos que confiar en Jesús, que es su palabra personal, y aceptar ese claroscuro de la fe sin ceder a esa psicosis de seguridad palpable que siempre es propicia para todos los mecanismos de magia o de superstición religiosa. ¿Por qué se le hace tan difícil al hombre de hoy creer, confiar en Dios, entregarse incondicionalmente a Dios? No puede haber fe verdadera sin una humildad profunda. El centurión de Cafarnaún es el modelo tanto para la fe como para la humildad. Todos los grandes creyentes, todos los grandes santos de la historia fueron profundamente humildes delante de Dios y también delante de los demás. Nuestra actitud lógica, realista, consecuente delante de Dios tiene que ser la del soldado romano. Señor, yo no soy digno. Así rezaba también el publicano de la parábola. Señor, ten compasión de mí. Esta actitud es la que nos merece el favor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor, porque su salvación siempre son gratuitos. No se deben a nuestros méritos. No nos podemos comprar los favores de Dios. La reflexión de Jesús: ni en Israel he encontrado tanta fe. Esta reflexión es un aviso o es una acusación para cristianos viejos de toda la vida. Nos serviría de muy poco repetir las palabras del centurión en cada Eucaristía antes de comulgar si no copiamos su disposición anímica, esa fe impregnada de humildad, porque fe y humildad son dos virtudes que van unidas. El que cree en el Dios Santo, cuando se ve a sí mismo pecador, cuando se ve a sí mismo mezquino, no puede menos que exclamar con sinceridad: Señor, yo no soy digno. Este Evangelio, después de dejar constancia de la curación del criado del centurión romano y de la suegra del apóstol Pedro, anota en un sumario una gran cantidad de curaciones de enfermos por Jesús, y concluye diciendo: así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Es una alusión evidente al siervo sufriente del Señor que describe el profeta Isaías. Y si Cristo puede aliviar a las personas de sus males corporales, que son la consecuencia, que son la pena del pecado, es porque tomó sobre sí la expiación de los pecados del hombre. En el primer Viernes Santo de la historia, por las calles de Jerusalén, se hizo realidad esa estampa patética del varón de dolores que cargó sobre sí nuestro pecado, nuestras dolencias. Pero mediante su humillación hasta la muerte, todos fuimos sanados. De la maldición de la cruz viene la bendición de Dios para todo el que cree en el poder del crucificado, mientras repite humildemente delante de Dios: Señor, yo no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ora conmigo. Te bendigo, Señor, te bendigo porque eres capaz de cambiar el llanto del que confía en ti en cantos de gozo y de esperanza desbordantes. Estamos atenazados, estamos paralizados por nuestra maldad, pero basta una palabra tuya para que te alabemos, con todos los que tú invitas a la fiesta de tu reino. Allí pusiste la mesa para los pobres de la tierra, sin reparar en condición, en raza,
en situación social. No somos dignos de tus bendiciones, Señor, pero tú nos amas. Bendito seas por siempre, Señor. Te invito a continuar esta oración escuchando este tema musical de Fabricio, Alfarero. Renuévame, Señor, sana mi corazón. Hoy como el barro quiero ser, moldéame y saca de mí lo que no es tuyo, oh alfarero. Límpiame, Señor, restaura mi vida. Un vaso nuevo quiero ser, lléname con la frescura de tu vino, oh Maestro. Y es que hoy vengo postrado a tus pies, humillado, rendido, porque solo en ti yo encuentro la paz. Tu paz, quebrántame y procésame, oh Jesús. Oh, sé que en tus manos santas felicidad tendré. Depúrame y moldéame, oh alfarero, con tu amor. Y hazme como quieras tú. Límpiame, Señor, restaura mi vida. Un vaso nuevo quiero ser, lléname con la frescura de tu vino, oh Maestro. Y es que hoy vengo postrado a tus pies, humillado, rendido, porque solo en ti yo encuentro la paz. Tu paz, quebrántame y procésame, oh Jesús. Oh, sé que en tus manos santas felicidad tendré. Depúrame y moldéame, oh alfarero, con tu amor. Y hazme como quieras tú. Mi Jesús.